Mucho vuestra presencia aquí esta tarde. Durante este verano los miembros de coordinación del seminario de ilustración pues estábamos planeando la presentación del libro de Juan Trías, pensando evidentemente pues que fuera la primera actividad del seminario de este curso y también pues que íbamos a contar con la presencia de Juan aquí para poder contestar a los comentarios o a las preguntas que se plantearan sobre su libro. Desgraciadamente, como sabéis, pues esto no va a ser posible, pero decidimos que en lugar de suspender pues la presentación del libro, lo que queríamos era pues mantenerla y convertirla pues en un pequeño homenaje a su obra y también pues a quien fue miembro fundador de lo que es el seminario de ilustración y que asistió a tantas y tantas sesiones durante todos estos años que se lleva celebrando el seminario y con el que compartimos pues tantos debates, tantos comentarios, tantas cuestiones y aprendimos todos juntos allí, ¿no? De manera que nada más, aquí tenemos al profesor Álvarez Junco, profesor Joaquín Avellán y a la profesora Villaverde, que nos van a dar un poco una semblanza de lo que fue Juan Trías. Muchas gracias. Buenas tardes. Me han pedido que comience yo. Antes que nada, permítanme que les diga que se suman Mercedes Cabrera, que querría estar aquí, pero me ha dicho que era completamente imposible porque tenía que estar en la presentación del libro de Conchita Castro, que también le he dicho hoy que venía, y me ha dicho pues no dejes de darles sus abrazos a sus hijos, en fin, porque quería mucho a Juan. Yo voy a hablar un poco de Juan en el pasado y voy a intentar hacerlo pues de manera muy cariñosa, porque es una persona que tuve mucho cariño siempre, y a la vez pues un poquito humorística incluso, si me permiten, un poco a la anglosajona. La gente en estas evocaciones póstumas pues tienden a contar alguna cosa graciosa, a distender un poquito el ambiente. Yo conocí a Juan Trías pues a mediados de los 60, supongo, por el 64 entré yo en la cátedra de Díez del Corral. Él era entonces el adjunto, es decir, era el número uno, era nuestro jefe, yo era un ayudante, como Mariano Iglesias, como Antonio Lorza, y a la vez era el responsable del Partido Comunista en la facultad. Pues claro, no se entendía mucho para quien no haya conocido el clima del último franquismo y lo que fue la cultura antifranquista. Juan era una persona pues bondadosa, civilizada, sin las dosis de autoritarismo y de crueldad, de falta de piedad que requiere la actividad política, y desde luego sin la habilidad indispensable para salir de atolladeros. Más bien al revés. Recuerdo aquellos exámenes tensos de la asignatura de Historia de las Ideas, que era la más dura de la facultad. Íbamos a empezar el examen y nosotros, que teníamos fama de progres, pues venían todos los estudiantes a reclamarnos y a intentar armar bronca, y nos poníamos de acuerdo antes y decíamos, bueno, lo que no hay que hacer es mencionar el tema tal, si se pueden usar apuntes o algo así, por ejemplo, que eso siempre da lugar a bronca. Y Juan tomaba la palabra como era el adjunto y bueno, empezaré. Bueno, no voy a mencionar el tema tal, porque siempre... Y teníamos la bronca asegurada, en fin. Recuerdo también aquel día, a las 11 de la noche, una hora completamente inesperada, en que nos llamó Díez del Corral y nos convocó a una reunión en su casa urgente, porque había ocurrido algo gravísimo. Habían detenido a su adjunto con cientos de mundos obreros en su casa. Y Díez del Corral se enteraba, muy alarmado. Díez del Corral era un liberal, un hombre liberal, sí, liberal conservador, claramente liberal. El hecho de que no estuviera nosotros en su cátedra, pues daba prueba de ello. Y sin embargo se había ido haciendo muy conservador, extremadamente conservador, estaba muy asustado, incluso durante la transición estuvo muy asustado. Recuerdo una vez que, criticando la labor de Suárez, decía: es que no quiero que violen a mis hijas en el retiro. Estaba realmente tomando unas posiciones muy de derechas y ya estaba muy alarmado al descubrir que su adjunto era nada menos que del Partido Comunista.
y todos los demás quitándole importancia, perdón Luis, pero soy comunista, pero el Partido Comunista, pues eso es la derecha, hombre, todos estábamos más a la izquierda que Juan, prácticamente, ¿no? en aquella cátedra. Recuerdo, en esa época llegué a Estados Unidos y la vez que me preguntó el policía que si pertenecía o había pertenecido al Partido Comunista. Dije, ¡no! Le dije un no espontáneo, auténtico, vamos, se lo creyó. Y era verdad, es que yo estaba mucho más a la izquierda que el Partido Comunista, qué ofensa, me decía a mí. Y no convencimos a Díaz del Corral de que no fuera, de que aquello fuera poca cosa y decidió no darle la titularidad de la cátedra siguiente, que se convocaba poco después. Y aquello fue una tragedia en la facultad y desde luego fue una tragedia para Juan en términos prácticos, ¿no? Estaba pensando también, como en términos prácticos estábamos a la izquierda, no puedo olvidar un festival de la canción de los pueblos de España, aquellas cosas que se hacían en plena transición en Mallorca, sentados allí toda la noche, sentados en el campo con Juan a mi lado, y me pasé la noche gritando España mañana será republicana, y Juan miraba, no, por favor, no es el momento, le superábamos por la izquierda con mucho. En fin, se metió en política por exigencia personal, por exigencia ética personal, y ello no le reportó ningún beneficio, sino al revés, todo lo contrario, bastantes problemas profesionales alrededor de lo que les ha reportado a otros muchos. La verdad es que Juan era una persona con una especie de doble personalidad, muy propia de su generación, esta generación 6, 8, 10 años mayor que la mía, que habían nacido antes de la guerra, que vivieron el franquismo profundo en los años 40 y primeros 50, que fueron formados en el nacionalcatolicismo, que venían además de buenas familias de derechas y que ya un poquito tarde se quitaron eso encima, se hicieron de izquierdas, descubrieron un mundo radicalmente opuesto al del franquismo, que era el mundo del marxismo, y se hicieron marxistas con una fidelidad que realmente otros pudimos quitarnos eso encima con más facilidad que ellos. Con lo cual él tiene siempre una doble fuente de inspiración y de ideología contradictoria. La reconoce en su último libro, en este libro que íbamos a presentar hoy, cuando dice que sus maestros son Díaz del Corral, Ortega y Maragall, Marx, Gramsci y Pierre Vilar. Es decir, idealismo, análisis formal de las ideas, grandes pensadores, y clases sociales, análisis estructural, socioeconómico, lucha de clases. ¿En qué quedamos? Y entonces el propio libro del antiguo régimen de la sociedad burguesa, el título es más bien estructural y marxista, en cambio el análisis es un análisis de pensadores, un análisis de Althusser, Grocio, Hobbes, etc. Es decir, un análisis clásico y, por cierto, magnífico, detalladísimo, conocedor, increíblemente buen conocedor de sus textos en latín, en francés, en inglés. No sé si hay alguna cita también en alemán, en italiano desde luego, etc. Es decir, ha leído los textos y los ha leído en idiomas originales y es magnífico. Él tiene, pues por eso, por un lado, una envidiable formación clásica, una enorme erudición, un análisis muy cuidadoso y muy sistemático de los textos clásicos, un conocimiento de lenguas, como digo, una amplia bibliografía y un planteamiento más jurídico y jurídico-filosófico quizá que en términos de teoría política o en términos realmente de lucha de clases o de historia socioeconómica. El uso de conceptos, pues si estuviéramos aquí en una reunión académica yo me atrevería a discutir algunos de los conceptos y me hubiera encantado que hubiera estado él aquí, lo que pensaba hacer hoy, desde luego con él delante, que era pues, discutir sobre si se puede hablar de antiguos regímenes, si se puede hablar de sociedad burguesa o si no hay otros conceptos, si monarquías complejas, monarquías imperiales, como usa Eliot y algunos otros no serían términos más interesantes, pero no es cosa de convertir esto en un debate académico. Es cosa simplemente, y con esto termino, de hablar de Juan Trías y de decir que fue un hombre bueno, por encima de todo, que pasó por el mundo como un profesional de gran solvencia, como demuestra en este último libro, con impresionante erudición y detalle, y que fue un hombre comprometido políticamente, con honradez, lo cual no hizo sino reportarle sinsabores, y sobre todo fue una persona de excepcional honradez y de excepcional bondad. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a este pequeño homenaje a Juan Trías. Yo de lo que voy a hablar va a ser de una visión muy subjetiva y muy personal, que es la que tengo de Juan. Pepe me decía el otro día que el artículo este en El País de In Memoria era demasiado personal, y desde luego que tiene razón, que es demasiado personal. Pero la verdad es que no me sale otra cosa. Es que es lo único que he podido hacer y hablo desde el sentimiento, no puedo hablar desde otro lugar. Y lo primero que quería contaros es cómo fue la despedida a Juan en el cementerio de la Almudena el otro día. Porque además de ser una despedida, un acto muy bonito, estaba cargado de simbología. Por una parte hubo ópera. Juan era un apasionado de la ópera, y entonces hubo una cantante de ópera que cantó un aria de Tosca, y eso, el primer pequeño símbolo, ¿no?, de esa pasión de Juan hacia la música, hacia la ópera en concreto. Y después, encima del féretro había una bandera del PC, y encima de la bandera estaba su último libro. Entonces yo creo que estos son los dos pilares, las dos pasiones que han acompañado la vida de Juan, y era muy sintomático verlas ahí. Y después hubo un representante de la familia y un representante de los distintos círculos en los cuales Juan se movía, que eran muy diversos, que hablaron, que dijeron unas cuantas palabras. Habló un camarada del PC, habló un amigo de las comidas de las lentejas, esas comidas que Juan hacía todos los martes con un grupo integrado fundamentalmente por gente del teatro. Y esto también, me refiero a esto porque también muestra la versatilidad de Juan, cómo Juan era capaz de moverse en distintos terrenos y lo hacía de una manera cómoda. Y después, bueno, del mundo académico, yo dije cuatro palabras, y después la gente se puso en pie y hubo muchos, no todos, cantaron la Internacional, y fue un acto muy bonito. Bueno, Juan, sabéis que era de origen aristocrático. A mí me contaba que era descendiente de Eugenia de Montijo. Su madre les dejó a él y a su hermano, me parece que cuando él tenía, creo que recordar, 5 años, y su hermano 3, y su padre murió en un accidente, con lo cual, un accidente de coche, con lo cual fue educado por su abuelo catalán carlista, y fue enviado muy pronto a colegios de jesuitas. Y en el seminario hemos sido testigos de la animadversión, que algunos han sido víctimas de la animadversión que esta estancia en estos colegios de jesuitas produjo en Juan. Pero Juan no era un hombre que estuviera en guerra con el mundo, sino que incluso con sus condiscípulos, con Marcelino Oreja, que fue compañero suyo, y con algunos de los banqueros importantes de este país, Juan tenía buenas relaciones con todo. Y se veía, no sé si anualmente o cada 2 años, y tenía cenas o comidas y tal. Es decir, Juan se movía bien en los distintos círculos con los que interaccionaba. Y respecto a las características o a los rasgos de Juan, bueno, la integridad moral era uno de sus principales rasgos. Pepe ha hablado. Yo he hablado en este artículo, citaba una cosa, pero ahora querría señalar un ejemplo. Dicen que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Un ejemplo nimio, pero que a mi juicio es característico. El otro día, en el seminario de Ilustración, Esther Pascual, que fue la mejor alumna de Juan, nos mandó un artículo de la revista de Estudios Políticos sobre Tocqueville, un artículo muy antiguo del año 62. Y bueno, el artículo es muy bueno. Juan tenía 28 años, era muy joven entonces,
Pero lo que más me sorprendió al leer este artículo fue que figuraban toda una serie de autores con unos currículums muy pomposos y la nota biográfica de Juan era de 3 líneas, no podía ser más escueta, no podía ser más modesta. Juan decía, licenciado en Ciencias Políticas y Derecho, profesor ayudante de ideas y ha hecho un curso en el Instituto de Estudios Políticos del país. Es decir, era incapaz de adornar, todos hemos adornado nuestros currículums, yo creo, alguna vez. Pero Juan era incapaz de adornar o de inflar o de hacer cualquier cosa. Era la honestidad y además la modestia, porque eso también tiene mucho de modestia. Y hablando de modestia, yo recuerdo que cuando en alguna ocasión yo decía en público, y él estaba delante, que él era mi maestro, se ponía rojo como un tomate. Y otra de las características de Juan era su bonomía, que era buena persona. Esther Pascual el otro día nos mandaba un correo también en el Seminario de Ilustración y contaba lo que fueron los exámenes orales de Juan, los exámenes finales en junio. Ella contaba que siendo alumna pasó por este tramo y que era como la consulta del dentista. Allí estaba toda la gente esperando de los nervios y pasaban con sus papeletas. Bueno, yo soy testigo porque yo hacía durante varios años o bastantes hice los exámenes junto con Juan. Entonces los hacíamos en la antigua facultad de políticas de Moncloa, en el único despacho que había para todo Historia de las Ideas. Había un único despacho. Era muy bonito porque se veía la sierra al fondo, a veces a finales del mes de junio, todavía nevada, muchas veces nevada. Y entonces, como los exámenes eran tan largos, a veces terminábamos a las 11 de la noche, y ahora contaré por qué. Pues veíamos el anochecer, veíamos la sierra, y bueno, eso tenía de muy bonito. Entonces, ¿cómo eran estos exámenes orales? Pues el alumno entraba, se sentaba, y Juan empezaba con la primera pregunta. No sabía nada, pasaba a la siguiente. Nada, a la otra. Y podía haber 6, 7 preguntas hasta que llegaba un tema que el alumno sabía. Y entonces Juan daba vueltas y hacía preguntas en torno a este tema, una y otra y otra y otra y otra. Porque su gran objetivo era salvar al alumno. Además de salvarle a fuerza de preguntas y preguntas, Juan no quería que el alumno saliera de ahí con esa ignorancia supina. Y entonces se empeñaba en darles mini clases sobre las preguntas que había fallado. Les daba explicaciones y explicaciones y explicaciones con tal de que el alumno saliera con la asignatura aprendida. Y yo intentaba explicarle que el alumno, que era un manojo absoluto de nervios, era incapaz de captar nada, de entender nada, y que lo único que quería era salir de ahí corriendo, irse a su casa con la papeleta, aprobado, suspenso, y ya le daba igual. Pero Juan empeñado en que tenía que salir con la asignatura aprendida. Entonces, bueno, esto es un ejemplo también de lo buena persona que era. Y después otra cosa, el otro día en la Almudena alguien habló de que Juan no se quejaba nunca de la enfermedad. Entonces me hizo pensar esto, pensaba en la entereza de Juan y recordaba una cosa que nos pasó. El Seminario de Ilustración, la última sesión de junio, que era una especie de despedida, la hacíamos fuera de Madrid siempre, en alguna facultad o en alguna institución que nos acogiera. Entonces era como un fin de fiestas, había una comida y después hacíamos el seminario. Entonces creo que en el 2016, si mal no recuerdo, que es cuando operaron a Juan de su cáncer, me parece que íbamos a Cuenca, teníamos el seminario creo que en Cuenca, estábamos en el tren, yo estaba sentada con Juan, entonces le llaman por teléfono, Juan coge el teléfono y era del hospital para darle la cita de la operación, y Juan dice, mire, estoy en el tren y voy a un seminario que es muy importante, así que por favor llámeme usted mañana porque ahora no le puedo atender. Bueno, así era Juan. Y después, bueno, quería decir, nada, un par de cosas sobre el libro. Yo creo que este año ha sido uno de los años más felices de Juan. Juan estaba encantado de haber terminado el libro. Bueno, el libro
para él fue muy costoso. O sea, yo creo que los últimos años ya las fuerzas le flaqueaban, entonces el hecho de haber podido terminar el libro para él fue un gran triunfo, y después el verlo salir, el verlo editado, debió de ser, vamos, lo sé seguro, una felicidad inmensa, sobre todo porque los 2 años anteriores Juan estaba de los nervios, estaba muy inquieto, con muchísima ansiedad porque no salía. El libro no salía, se retrasó un poco más de lo previsto y no salía. Entonces cuando por fin vio el libro y lo tuvo en sus manos y tal, yo creo que fue, no sé, el hombre más feliz del mundo. Después él sabía que teníamos previsto para hoy 19 la presentación del libro, que había reseñas en marcha, y todo esto le hacía enormemente feliz, porque yo creo que para él este libro ha sido la culminación de su carrera. Es un libro al que él le daba muchísima importancia. Para él el periodo este de transición de la sociedad, del antiguo régimen a lo que él llama la sociedad burguesa, era un periodo trascendental, importantísimo, en el que se producen toda una serie de cambios. El paso desde el organicismo al individualismo, el proceso de secularización, los cambios en el terreno religioso, en el ámbito político. Entonces, para él era extremadamente importante. Entonces, este estudio que él hace de estos 5 grandes pensadores representativos de los cambios, desde Bodino, Althusser, Suárez, Grocio y Hobbes, que es un estudio, bueno, lo ha hecho Pepe, pero lo quiero destacar aún más, que él ha ido, no es, nosotros cuando hacemos un trabajo de estos, yo si lo hubiera hecho, pues hubiera ido a los estudiosos, a los especialistas, y hubiera copiado y les hubiera citado y hubiera dicho, bueno, fulanito dice tal y tal y tal. Es que Juan no hace eso, va a las ediciones originales, y esto no lo hace nadie hoy. Quiero decir, si cogéis los 6 libros de la República de Bodino, y le echáis una ojeada a ese libro, que es un mamotreto de casi 800 páginas, bueno, en la versión latina, pero en la versión francesa del siglo XVI, un abogado que es plumífero, horrible. Juan tuvo la santísima paciencia de leérselo, de comparar las ediciones y de ir así texto por texto y hacer un análisis en profundidad. Yo creo que, francamente, que es un libro irrepetible, que hoy ya no se puede hacer y que solamente un gran erudito como Juan ha podido hacer este libro, que es el gran testamento, el gran legado que él nos ha regalado a todos nosotros. Por ello tenemos que estarle muy agradecidos. Gracias. Buenas tardes. Yo realmente conocí poco a Juan, a pesar de estar en la facultad mucho tiempo. Mientras yo ya era profesor titular, tuvimos poco contacto, no coincidíamos en los horarios, y fue sobre todo con la jubilación. Resalto, Joaquín. Fue sobre todo, quedan 3 horas de clase. Subió un poco de agua, si alguien pudiera, porque si no... Sí, hay un poco de agua. Entonces lo he conocido más justo después de la jubilación en el seminario de la asociación. Y antes de su jubilación había acudido a mí a hacerme alguna consulta sobre traducciones de algunos términos marxistas en alemán. ¿Puede echar así a...? ¿Sí? Un vaso. Estamos en no importa, ¿verdad? Entre la caspa y un poquito porque nos vinimos corriendo y había mucha tasa de la voluntaria. Entonces decía que algunas consultas me hacía de algunos términos en alemán, de Marx. Me acuerdo que el primero de ellos fue Naturwissenschaft. ¿Cómo traducirías tú esto? ¿Qué sentido de natural o naturaleza tiene? Y así pudimos hablar algunas veces más sobre los temas que ahora están en el libro del siglo XVII. Luego no tengo anécdotas que contar porque no lo conocía a ese nivel, pero sí, justo también cuando se jubiló, él estuvo como muy
molesto cuando tuvo que vaciar el despacho. Yo tenía el despacho prácticamente al lado y tuvimos que acudir por aquello de los puestos de trabajo y esas cosas que están, los bedeles decían que no eran mozos y no nos ayudaron. Entonces fui yo el que le ayudé con una plataforma a arrastrar los libros hasta el coche, porque la institución como tal, un señor que se jubila ya con 70 años, pues no tuvo la amabilidad siquiera de ofrecerle pues, una ayuda material. Entonces, esos pequeños detalles, las consultas en alemán y este detalle del final, más lo que hemos hecho en el seminario de la ilustración durante otros años, sí me ha llevado a conectar más con él en los temas que nos interesaban, este siglo XVII y otros. Y este es un poco de lo que yo podría hablar, precisamente enlazando con lo que ha dicho Pepe, que el libro en eso es un poco, digamos, no contradictorio, sino que están los dos niveles en que él se ha movido. El título evidentemente tiene una raigambre distinta a lo que va haciendo, pero lo que hace, lo hace muy bien, lo acaba de decir María José Villaverde. Es decir, hace una exposición, y él lo dice claramente desde el principio, una exposición de estos grandes autores del siglo XVII, XVI, XVII, y la hace de una manera tan minuciosa, tengo que repetir inevitablemente lo que ha dicho María José, porque es meterse en los textos hasta el fondo. Él va además suministrando citas textuales, todas en castellano, pero algunas veces traducidas por él, sea de Suárez, sea de Brocio, sea de Hobbes o sea de Godin. Entonces es como guía profunda para la lectura de estos grandes del siglo XVII, dentro de ese contexto, que esa transición que menciona en el libro, que ha mencionado María José, creo que es una ayuda muy valiosa, muy útil, porque el lector se encuentra facilitado, de verdad, con lo que la erudición de Juan pues pone de una manera muy clara. Ordena los temas pues, por los propios conceptos fundamentales que componen las teorías de estos clásicos. Muchas gracias. Lo siento. Y va analizando cada autor los mismos puntos, los mismos temas que ha propuesto en su análisis. Y entonces en el desarrollo va haciendo comparaciones sobre esos temas clásicos, el pacto, el tipo de sociedad política que se forma con el pacto, el poder, y todo eso está en cada capítulo repetido, es decir, en cada autor, y entonces el lector, igual que Juan ha sido paciente para ir a las fuentes, se las ha leído todas, no solo te dice el argumento principal, sino que coge los tomazos que tú has dicho, pero también se va a la Defensio Fidei, ya es bilingüe, la edición del Centro de Estudio, del Estudio de Estudios Políticos, pero no se queda en los temas fundamentales del concepto de ley, del contrato, las relaciones, el Papa y tal, sino que se introduce de una manera como muy, hay que ser paciente para leérselo todo, como él se lo ha leído y tal como lo suministra, porque va explicando pues hasta todos los supuestos en que la exención de los clérigos, dice Suárez, que era posible respecto a la jurisdicción civil y demás. Y entonces pues te enteras de todo, evidentemente. Es decir, este libro, en ese sentido clásico que decir, porque habla de todos estos autores, es de una ayuda inestimable, porque lo normal, lo usual, es que los libros, incluso a veces monográficos, digamos ya los manuales, se centran en los problemas de siempre, con mayor o menor habilidad contados, y entonces se ilustran al lector. Pero es que el análisis de Juan es pormenorizado, además las grandes citas textuales luego van enlazadas con las siguientes, con su comentario, con su análisis o con la comparación, y por lo tanto el propio ritmo paciente de la lectura te lleva a entender muy bien lo que él ha visto en todos estos autores y ha madurado durante tantos años. Entonces yo por eso solo quería hablar de un valor especial justo en este método que él ha seguido y en este resultado de este libro, que es el del apartado religión y política. Para él era un tema muy importante. En el seminario de la Ilustración ha salido muchas veces el tema del ateísmo y la postura de estos clásicos respecto, ilustrados o menos ilustrados respecto al ateísmo. Y entonces Juan en este tema yo creo que hace algo que es muy novedoso y a mí me ha sorprendido. Veo sin embargo ahora al fondo a Fernando Vallespín, y entonces Fernando Vallespín es también de los pocos que ha tocado esta segunda parte de Leviatán. En definitiva, Leviatán es un libro complejo, pero muy estructurado, con una lógica aplastante,
y tiene prácticamente pues, la segunda mitad del libro, la tercera cuarta parte, habla de la doctrina católica del poder, ¿verdad? Entonces nosotros en las facultades normalmente, y en las facultades de filosofía, cuando hablan con los estudiantes, pues se saben, o pueden saberse esa primera parte, que si el estado de naturaleza, que si el lobo, que si no sé qué, que si la sociedad que sale, las leyes naturales y demás, y la segunda parte del libro, tercera y cuarta parte del libro, la segunda mitad del libro, pues pasa desapercibida. Y sin embargo, Juan empieza una larga cita del capítulo 46 de Leviatán, cuando analiza la doctrina Hobbes, la doctrina política, la doctrina católica política del poder. Dice claro que Suárez, pues en fin, es cultivador y por lo tanto puede estar muy bien acogido aquí, es objeto de crítica también del propio Hobbes, pero algo muy importante porque Hobbes en ese capítulo 46 dice que el error, la doctrina católica del poder, el error fundamental que tiene es que parte de una mala interpretación de la Biblia, cuando dice que la Iglesia es el reino de Dios en este mundo. Y entonces Hobbes dice, de ahí viene todo lo demás, todos los errores que le achaca a la doctrina católica del poder. Porque si la Iglesia se considera a sí misma como el reino de Dios en este mundo, de ahí se deriva que tiene que organizarse como un poder, en realidad como un Estado, que tiene que tener un poder propio, y un poder propio que por ser la Iglesia, a los fines espirituales, los considera como superiores a los demás, y de ahí viene todo lo demás, la exigencia de que el poder civil, el poder político, esté en definitiva subordinado al poder eclesiástico. Esa larga cita del capítulo 46 para mí es sumamente fundamental, y por eso decía que Fernando Valles Pineda de los Pocos, que esa segunda parte, esa segunda mitad del Leviatán también la ha tenido en cuenta, porque de ahí está prácticamente para mí lo fundamental. Si vemos que gracias a tal como lo pone Juan, el lector puede ver entonces que la primera parte, la primera mitad del primer Leviatán, primera mitad del Leviatán, es un análisis racional de por qué es necesario el Estado y qué condiciones tiene ese Estado, qué tipo de poder, etcétera, etcétera. Y en la segunda parte, al empezar así diciendo que la doctrina católica parte de ese error de interpretación, es decir, que si no hubiera habido ese error de interpretación, como piensa Hobbes que tienen los protestantes, no hay ningún problema para que el poder absoluto del Estado, al que llega como conclusión racional, partiendo de las premisas de la noción del hombre, lo que es derecho, etcétera, etcétera, entonces no habría ningún problema de convivencia. Y los problemas que a veces se suscitan en los manuales o en algunas monografías. Bueno, pero ¿cómo es la relación para Hobbes de la Iglesia con el Estado? El Estado acepta teniendo eso en cuenta, si la Iglesia no hubiera hecho ese error, no hubiera cometido ese error, es claro que entonces las dos partes de Leviatán se armonizan perfectamente. Una primera parte con un análisis racional y llega a la conclusión del poder político que debe ser absoluto, y esa segunda parte del análisis de la Biblia, cuando yo a veces a los alumnos le he leído algo de eso, y dice, pero se parece cura, parece un monje, porque se conocía la Biblia Hobbes francamente bien. Entonces, de esa segunda parte, y partiendo de este inicio del capítulo 46 y el análisis que hace Juan, se llega a la conclusión de que si ese error no estuviera, no hay ningún problema para reconocer racionalmente que el poder del Estado tiene que ser absoluto. Entonces, los límites que la doctrina católica ponía al poder absoluto, algo que no hacían básicamente los protestantes, pues entonces estaría solucionado. Entonces creo que la importancia que Juan le da ya a la religión, y en concreto en Hobbes, yo creo que puede llevar al lector también a entender mejor otras posiciones, otras impresiones que ha habido sobre la propia Ilustración que a veces hemos discutido en el seminario. Es decir, que quizá la visión de la Ilustración, que se espera de la Ilustración como racional, como alejada de Dios, porque es modernizadora, secularizadora, viendo la importancia que le da a Juan a la religión, habría que pensar quizá que todo el mundo moderno, la modernidad o como llamamos, y la Ilustración y demás, tiene que tener en cuenta que de un factor no racional, de tipo religioso, como son estas doctrinas, y especialmente la protestante, por la invención católica es la que produce esas disfunciones, según Hobbes y según los protestantes, y que él analiza, entonces
habría que concluir una interpretación distinta de lo que hemos tenido de la Ilustración. Hay factores de tipo no racional, de tipo religioso, que han tenido efectos secularizadores, efectos racionales. Es decir, porque han permitido precisamente que les haya producido, y no digamos ya, si vamos al siglo XX, al sociólogo Max Weber, ¿verdad?, que entiende que se ha producido, no sé, esa mentalidad, esa actitud que es el espíritu capitalista, que es uno de los ingredientes del mundo moderno. Quiero decir con esto que la lectura así desmenuzada puede ayudar a entender la Ilustración de otra manera. Y no digamos si esto se aplicara a lo que ha hecho aquí Juan, mostrando este análisis tan detallado, se aplicará, por ejemplo, también a John Locke, que no entra en el libro porque ya se sale un poco del tiempo, el espacio temporal que él se había fijado, pero ocurre lo mismo. Es decir, a nuestros estudiantes normalmente aprenden que Locke es el padre del liberalismo porque habla de los derechos naturales, los derechos, los derechos del hombre, que el Estado tiene que ser con poder limitado, división de poderes y demás. Y lo mismo entonces, como no ponen los inicios, como en este caso también, como era de Hobbes en la segunda parte de Locke, pues se olvidan que los párrafos primeros del segundo ensayo sobre la unión civil, del 4 al 7, ahí está evidentemente el hombre, la naturaleza, pero en nuestra facultad no se cuenta así, no sé por qué, ni nota en filosofía tampoco, que se dice que los hombres son criaturas de Dios, el Señor o el Hacedor, y que por eso reciben dones. Y los dones son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, y que además tienen que procurar salvar esos dones y salvar esos dones en los demás. Y por lo tanto tienen el derecho natural a defenderlos, etcétera, etcétera. Pero como eso puede producir trastorno, la aplicación individual de ese derecho natural a ejecutar el derecho natural, por eso es por lo que es necesario el Estado. Y el Estado entonces recibe, la comunidad política, solo ese poder, el poder de ejecutar esos derechos naturales, que son dones recibidos de Dios, de los insertos en los seres creados. Y de ahí deriva todo. Pues ese trozo del párrafo 4, que a veces se cita, pero se omite eso, no deja ver igualmente que en este ilustrado moderno padre del liberalismo, de la división de poderes, el arranque es igualmente una visión teológica, una visión cristiana del hombre, como ser creado de Dios. Y entonces con eso se puede entender también mejor a Locke, si alguien mostrara realmente, como ha mostrado Juan a propósito, en este libro a propósito de Hobbes, que cuando Locke se plantea el problema de nuevo del ateísmo y de la tolerancia, ¿a quién se tolera? Dice, partiendo de todo lo que ha partido, el Estado no puede tolerar ni a los ateos, ni a aquellos que, basados en una fe religiosa, entienden que el Estado tiene que estar sometido o controlado por la sociedad perfecta cristiana, por la Iglesia católica. Pero eso arranca la carta sobre la tolerancia precisamente de esos primeros párrafos que están en el segundo ensayo. Por eso entiendo que el libro de Juan puede ser francamente interesante para aquellos que no estén interesados, no hayan estado tan interesados en este siglo XVII, porque al poner a los autores tan en detalle, tan desmenuzados, se puede ver cómo nosotros, quizás de manera anacrónica en general, se han cortado elementos fundamentales que se muestran en la exposición minuciosa de él y que ha pasado a la historia del pensamiento, o no han pasado, han sido omitidos, o no se les ha dado la importancia que tenían. Por eso entiendo que la lectura de este libro estaba pensada cuando Juan en marzo o así fue la última vez que yo lo vi, ya estaba el libro prácticamente, me dijo, y me dijo que cuando saliera si yo podía estar. Digo, Juan, pues encantado, si estamos en el seminario tanto tiempo y tal. Ya te dije en el tanatorio que no había conocido mucho a tu padre, pero era muy buena persona, y yo lo había tratado menos, pero buena persona, y toda su ideología, su militancia política, eso para mí no fue problema, nunca hablamos de eso, sino de los temas académicos. Y en eso también soy especialmente, digamos, weberiano, y en fin, distingo mucho entre la academia y la política, pero no había ningún problema con tu padre, y así fue. Y entonces me agradó muchísimo que pensara en mí para presentar el libro. Me siento honrado con que me haya pensado en mí, y me da muchísima tristeza que haya pasado lo que haya pasado, porque ahora, en vez de poder discutir con él y criticarle o discutir, pues tenemos este legado que nos ha dejado y tenemos que discutir con Juan a través de la lectura de este libro.
Muchas gracias. Desde el acto, ¿no? Bueno, pues yo creo que no es cosa de que hagamos aquí, nos metamos en un debate académico, eso sí debería haber mencionado a Spinoza y demás. De quien se trata es de hablar de Juan Trías y de recordar a Juan Trías, pues resumimos lo que hemos dicho todos. Si hay algo en lo que hemos coincidido, yo creo que hemos coincidido en dos cosas. Una, que el libro es cuidadosísimo, magnífico, sobre fuentes directas e impecable desde ese punto de vista del estudio de los textos, y dos, que Juan era una magnífica persona, excelente persona, y que todos, incluso los que lo hemos conocido en circunstancias difíciles y en circunstancias conflictivas, tenemos que decir que nunca le vimos hacer una maldad hacia nadie, y eso de muy pocas personas se puede decir. O sea que esto es por un lado un reconocimiento de un libro estupendo, pero sobre todo un homenaje a una persona completamente excepcional, y un recuerdo y una enhorabuena a vosotros que habéis tenido la suerte de ser sus hijos. Bueno, yo simplemente quiero agradeceros, ¿no? Bueno, pues a todos el cariño que habéis demostrado estos días, que la verdad es que nos ha llenado de, pues, yo, bueno, en el primer momento fue de gran vacío, porque fue muy súbito, pero realmente su salud se había deteriorado mucho, tenía una diabetes que se había empeñado, ¿no? en no cuidarla suficientemente, pero bueno, él vivió como quiso toda su vida, hasta el final pues siguió manteniendo sus tertulias, manteniendo su actividad intelectual a través del seminario, y realmente pues culminó, yo creo que sus grandes proyectos, ¿no? Este libro, donde bueno, yo creo que de una inestimable ayuda pues ha sido fundamental. Bueno, pues lo decía continuamente, ¿no? Es que bueno, pues es una joya, es que se está ocupando de todo. Bueno, el conseguir que Tecnos, ¿no? Es una gran editorial, ¿no? Pues lo publicara, luego el cuidado, ¿no? Que habéis tenido algunos, ¿no? También tú, por ejemplo, ¿no? En poder revisar, ¿no? Minuciosamente, ¿no? Todo el libro. Bueno, en fin, yo creo que ha habido un trabajo muy colaborativo, de gran intensidad. Él, si estuviese aquí, pues estaría pues emocionado, ¿no? Realmente, ¿no? Con esa culminación que es este libro. Y bueno, pues quiero agradecer muchísimo el que os hayáis volcado en muestras de afecto, el que seáis aquí, y sobre todo en un ambiente pues tan estimulante, ¿no? Porque habéis suscitado unas discusiones que yo creo que tienen pues mucha vigencia y que nos va a animar pues a seguir en su inquietud, ¿no? En su gran curiosidad que tuvo hasta el final, que no paraba, ¿no? La verdad es que estábamos un poco desesperados porque es que su cuerpo, la maquinaria, no funciona igual que su cabeza. Yo me lo llevé a Francia a ver la ópera tosca porque se emperró. Y bueno, pues la verdad es que había momentos fantásticos, ¿no? Porque tenía una lucidez increíble, pero claro, de repente se venía abajo y era un desastre porque no sabía qué hacer, nos teníamos que sentar, pedir ayuda, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta el final pues ha estado en plenitud, y bueno, pues ojalá nos toque esa suerte a todos. Bueno, muchas gracias.